En esta clase vamos a ver los tratamientos que se realizan para contrarrestar las intoxicaciones. El siguiente esquema muestra las distintas fases por las que pasa un compuesto luego de la exposición del mismo. Vemos que lo primero, si el compuesto se logra absorber, ese compuesto llega a sangre y de allí se va a distribuir hacia los distintos sitios blancos para ejercer el efecto tóxico. En los sitios puede producir, al actuar sobre el sitio blanco, una alteración funcional o estructural. También una vez que llega a sangre, se va a distribuir los sitios donde se va a producir la biotransformación y la excreción de ese compuesto. Para efectuar el tratamiento luego de una exposición a un compuesto tóxico, uno puede actuar en alguna de esas fases para evitar ese efecto tóxico. Podemos actuar en la fase 1, evitando que ese compuesto se absorba. Podemos actuar en la fase 2, tratando de modificar su cinética. Por lo tanto, vamos a tratar de disminuir la distribución de ese compuesto al sitio blanco. Vamos a tratar de modificar la biotransformación o acelerar la excreción. O podemos actuar en la fase 3, tratando de actuar en la dinámica de ese compuesto, en el sitio donde va a producir la alteración funcional o estructural. Obviamente, lo ideal sería evitar la exposición para que no ocurra la intoxicación. En el caso de intoxicación, podemos actuar tratando de modificar la biodisponibilidad del compuesto. El tratamiento en estos casos consiste en impedir la absorción del compuesto. La biodisponibilidad se puede afectar por métodos físicos, químicos o mecánicos. Dentro de los métodos físicos tenemos la administración de carbono activado. Activado significa que es un carbono vegetal que ha sido procesado de una manera especial para absorber más eficazmente el compuesto tóxico. Está constituido por partículas muy pequeñitas que lo que hacen es absorber moléculas orgánicas sobre su superficie, impidiendo de esa forma que el compuesto se absorba. Ese compuesto absorbido sobre el carbono activado posteriormente es eliminado con materia fecal. Dentro de los métodos químicos tenemos la administración de soluciones que neutralizan, alteran o destruyen el compuesto. Por ejemplo, se puede administrar agua oxigenada diluida como oxidante. De esa forma el compuesto se oxida y una vez que se oxida no se puede absorber. En el caso de intoxicación con hierro, podemos administrar bicarbonato de sodio, formando una sal, carbonato ferroso que es insoluble, y de esa forma evitamos la absorción del hierro. En cuanto a las soluciones que neutralizan, anteriormente en el caso de intoxicación con ácido se le administraba un álcalis o viceversa, pero ahora no se lo recomienda porque pueden producir un calor excesivo y ese calor excesivo puede producir un daño en la mucosa gastrointestinal. En estos casos, ahora lo que está indicado es la dilución con abundante agua. O sea, en el caso de ingestión de un ácido o un álcalis, se trata de que él ingiera mucha agua. En los casos de quemaduras también producidas por ácido álcalis en la piel, también se deben tratar con mucha agua. En cuanto a los métodos mecánicos, podemos tratar de inducir el vómito con jarabe de ipeca. Este jarabe de ipeca se obtiene de un extracto fluido de ipecacuana y tiene por finalidad eliminar lo que está en el estómago. No se debe realizar si el paciente está inconsciente o con convulsiones porque puede provocar una aspiración pulmonar y de esa forma alterar en forma significativa el pulmón. También podemos hacer lavado de estómago. Este método es muy efectivo y muy practicado por los médicos, en el cual se coloca al paciente en esa posición y se le introduce una sonda orogástrica o nasogástrica, o sea, a través de la boca, por la nariz, y se aspira el líquido estomacal, luego se agrega agua tibia, se vuelve a aspirar el líquido y así en forma sucesiva hasta que ese líquido salga limpio. No se debe realizar cuando el paciente ingiere sustancias cáusticas o solventes porque
Tanto el lavado gástrico como la inducción del vómito puede producir la aspiración de esas sustancias al pulmón, afectando de esa forma a dicho órgano. Tampoco se realizan después de 4 horas de ingestión del tóxico, debido a la pérdida de eficacia de este método, porque después de 4 horas el compuesto ya se absorbió y es poco lo que podemos encontrar en el estómago. También se puede utilizar catárticos, que son purgantes, como citrato o sulfato de magnesio o sorbitol. Estos compuestos producen una evacuación rápida del compuesto porque aumentan la velocidad de tránsito intestinal. Si el individuo está en contacto con el compuesto a través de la piel, se debe cepillar la piel con agua y jabón neutro para tratar de disminuir el tiempo de contacto y por lo tanto la posibilidad de absorción. Tratar de no usar agua caliente debido a que aumentaría la irrigación y con ello aumentaría la posibilidad de absorción del compuesto. Si el tóxico fue inhalado, se debe retirar al paciente del ambiente en el que se encuentra el compuesto tóxico y se le debe proporcionar una adecuada ventilación y oxigenación. En el caso de exposición a nivel ocular, se debe administrar solución fisiológica o agua a chorro, manteniendo los párpados separados como se muestra en la figura, y no menos de 15 minutos. No se debe aplicar también en este caso sustancias neutralizantes. En el tratamiento podemos actuar sobre la cinética del compuesto, modificando la distribución, tratando de disminuir la distribución del compuesto, modificando la biotransformación o acelerando su excreción. En cuanto a la distribución, vamos a actuar evitando la recirculación enterohepática del compuesto. Eso ocurre cuando el compuesto, una vez que se absorbe, pasa por el hígado y es excretado por bilis. Ese compuesto llega al intestino y puede ser reabsorbido y pasa a la circulación. En estos casos vamos a usar carbono activado, o sea que el carbono activado sirve para evitar la absorción y evitar también la recirculación enterohepática. Con esto logramos que el compuesto no se pueda reabsorber a nivel intestinal. De esa forma logramos una disminución de los niveles de ese compuesto en sangre y de esa forma, en forma indirecta, estamos evitando la distribución hacia el sitio blanco. En el caso de intoxicación con metales, lo que se va a administrar son resinas politioles. Estas resinas tanto evitan la absorción de esos metales o la reabsorción enterohepática de los mismos. Esas resinas tienen múltiples grupos tioles, grupos sulfidrilos. Los metales, al tener afinidad por los grupos sulfidrilos, se van a unir a esas resinas. De esa forma vamos a evitar que se absorban y va a aumentar su excreción en materia fecal. En cuanto a la biotransformación, la vamos a estimular o inhibir dependiendo de los metabolitos que se formen. La vamos a estimular si el compuesto se inactiva por biotransformación, en lo que ocurre en los casos de intoxicación con cianuro, en el cual le vamos a dar tiosulfato porque de esa forma vamos a convertir el cianuro en tiocianato, que es menos tóxico y se va a eliminar por orina. En estos casos, la inducción enzimática no sería útil porque la inducción enzimática es lenta. Entonces no sería útil para tratar una intoxicación aguda porque yo tengo que actuar rápidamente para sacarlo al individuo de ese estado de intoxicación. Vamos a inhibir la biotransformación si el compuesto se bioactiva. Es lo que habíamos comentado, por ejemplo, en los casos de intoxicación con alcoholes tóxicos como metanol o etilenglicol, se le da como tratamiento etanol. Esos alcoholes son biotransformados por alcohol y aldehído de hidrogenasa, que si actúan sobre el metanol forma como metabolitos tóxicos, forma aldehído que puede llegar a producir ceguera y ácido fórmico que puede producir una acidosis metabólica importante. En el caso de etilenglicol también se forman metabolitos ácidos y ácido oxálico que va a precipitar el calcio produciendo una insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, en estos casos se administra como tratamiento etanol. El alcohol de aldehído de hidrogenasa van a biotransformar, en este caso el etanol, van a dejar de biotransformar esos alcoholes tóxicos y de esa forma evitamos la bioactivación
de esos alcoholes. Podemos tratar de acelerar la excreción del compuesto. Esto se puede lograr administrando solución fisiológica destrozada. De esa forma producimos una diuresis forzada y con eso aceleramos la excreción del compuesto. Podemos tratar de modificar el pH de la orina para favorecer la eliminación de ácidos, con bicarbonato de bases orgánicas con ácido ascórbico o cloruro de amonio. En estos casos, si la intoxicación ocurrió con un ácido débil, trato de alcalinizar la orina para que ese ácido en la luz tubular se ionice y así no se pueda reabsorber y de esa forma se elimina fácilmente. En el caso de las bases, con el mismo razonamiento, vamos a tratar de acidificar la orina con ácido ascórbico o cloruro de amonio. A veces esto no funciona, por ejemplo, si el individuo se ha intoxicado con un barbitúrico, que es un ácido débil. El barbitúrico en dosis moderadas comienza a producir depresión vasomotora y hipotensión. Por ese motivo va a disminuir el flujo plasmático renal y por lo tanto se va a afectar la diuresis. En este caso no va a servir que alcalicemos la orina y tampoco va a servir que tratemos de aumentar la diuresis. En estos casos lo que se va a realizar es una hemodiálisis. Hemodiálisis consiste en pasar la sangre por una membrana de diálisis y nos sirve en estos casos para compuestos que se unen altamente a proteínas plasmáticas, porque ese compuesto unido a la proteína plasmática no puede atravesar la membrana de diálisis, y tampoco sirve para aquellos compuestos que se distribuyen ampliamente, porque poco es lo que me queda en sangre para pasarlo por esa membrana de diálisis. En ciertos casos hay que hacer una hemoperfusión, que es similar a la hemodiálisis, nada más que la sangre se pasa por un cartucho de perfusión que tiene carbón activado y se realiza para compuestos que son muy liposolubles, porque estos compuestos no pasan a la membrana de diálisis, por eso hay que pasarlos por esos cartuchos de perfusión que tienen carbón activado, entonces por lo tanto esos compuestos van a quedar adheridos a ese carbón activado y de esa forma disminuimos la exposición de esos compuestos liposolubles. En casos extremos se puede realizar una exsanguinotransfusión que consiste en sustituir un volumen de sangre por sangre de donante, o bien plasmaféresis, que consiste en sustituir un cierto volumen de plasma por plasma de donante. Esto es muy poco utilizado en los tratamientos de intoxicaciones y se limita a los casos de sobredosis farmacológica en los chicos recién nacidos. Finalmente podemos actuar modificando la dinámica, o sea, actuando en los sitios donde actúa el compuesto. Ante estos casos vamos a administrar fármacos agonistas o antagonistas del receptor donde actúa el compuesto tóxico. Por ejemplo, si el individuo se intoxicó con opiáceos como morfina, la morfina actúa sobre agonistas opioides, por lo tanto le voy a dar como tratamiento un antagonista de esos receptores como naloxona. También tenemos el caso de intoxicación con pesticidas organofosforados. Estos pesticidas inhiben acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada acetilcolina. Como consecuencia, entonces, va a producir efectos de intoxicación por aumento de acetilcolina. En estos casos van a recibir como tratamiento un antagonista colinérgico como atropina, que va a bloquear la acción de acetilcolina sobre los receptores muscarínicos. Vamos a definir antídotos como los compuestos que revierten la acción del tóxico. Si un insecticida fosforado inhibe acetilcolinesterasa, un antídoto sería el compuesto que revierte su unión y libera la enzima. En estos casos se le da oximas, que es la que produce la liberación de acetilcolinesterasa. La atropina sería en este caso un antagonista y no un antídoto. Los antídotos o compuestos utilizados en el tratamiento de las intoxicaciones pueden actuar de distintas formas, formando complejos con el compuesto tóxico. El caso de los quelantes. Los quelantes se utilizan para el tratamiento de intoxicaciones con metales porque los metales se unen
a estos quelantes y por lo tanto evitan que los metales se dirijan al sitio tóxico donde van a ejercer la acción tóxica y también favorecemos la eliminación de dichos metales. Fragmentos Fab son fragmentos de inmunoglobulina que se unen a glucósidos cardiotóxicos utilizados como fármacos, como medicamentos. De esta forma evitamos la acción tóxica de estos glucósidos cardiotóxicos y facilitamos la eliminación de los mismos. Podemos acelerar la conversión metabólica del tóxico formando un producto no tóxico, que es el caso de la administración de tiosulfato para convertir el cianuro en tiocianato. Puedo bloquear la formación de metabolitos más tóxicos que su precursor, en el caso de administración de etanol para evitar la biotransformación del metanol o glicólisis. Puedo acelerar específicamente la excreción del tóxico en los casos de intoxicación por fluoruro, le puedo administrar cloruro, porque los mecanismos de eliminación no eligen, se confunden entre cloruro y fluoruro, son ambos monovalentes negativos, por lo tanto, al tratar de eliminar mucho cloro, voy a eliminar proporcionalmente mucho flúor. Los que compiten con el tóxico por receptor esencial, en el caso de intoxicación por monóxido que sea una hemoglobina, lo voy a tratar con oxígeno, que va a competir por la unión a esa hemoglobina. Los que bloquean receptores que son responsables del efecto tóxico, en el caso de atropina, para bloquear el efecto tóxico de los insecticidas organofosforados. O bien puedo restituir la función normal reparando el efecto tóxico. Hay algunos compuestos nitrados o aminados de hidrocarburos que oxidan la hemoglobina a methemoglobina, o sea, transforma el ion ferroso a ion férrico. Esta methemoglobina no puede unir oxígeno y se produce como consecuencia anoxia. En estos casos voy a tratar al paciente con azul de metileno, que va a reducir la methemoglobina a hemoglobina. En esta tabla vemos diversos ejemplos de tratamientos que actúan mediante los mecanismos que vimos anteriormente. El mecanismo 1, que era la formación de un complejo con el compuesto tóxico, veíamos que en el caso de intoxicación con metales se administran quelantes. También tenemos como ejemplo en el caso de intoxicación con pesticidas organofosforados que inhiben acetilcolesterasa, se le da como tratamiento pralidoxima, que es una oxima que se une a ese pesticida organofosforado y de esa forma libera a la enzima acetilcolesterasa. También en el caso de intoxicación con cianuro se administra como tratamiento compuestos que van a formar methemoglobina, como los nitritos, porque el cianuro se une al ion férrico de citocromoxidasa de la cadena respiratoria y para liberarlo de esa acción tóxica tratamos de formar methemoglobina, por lo tanto el cianuro deja de unirse al citocromoxidasa y se va a unir a la methemoglobina. Tenemos compuestos que aceleran la conversión del tóxico, por ejemplo en el caso de intoxicación con cianuro se le da tiosulfato. Compuestos que bloquean la formación de metabolitos más tóxicos como la administración de etanol en el caso de intoxicación con metanol o bien otros alcoholes tóxicos. Dentro de los que aceleran la creación del tóxico, dijimos la administración de cloruro ante intoxicación con fluoruro bromuro. De esta forma, el organismo detecta ese exceso de cloruro y en el intento de eliminar cloruro va a eliminar también el bromuro. Los que compiten con el tóxico por receptores esenciales, teníamos el caso de en la intoxicación con monóxido de carbono, se le administra oxígeno. En el caso de intoxicación con morfina, que es un agonista opioide, que se une a receptores opioides, se le va a dar como tratamiento un antagonista como nalorfina. En el caso del talio, el talio es un metal que se une a la bomba ATPasa sodio-potasio dependiente. Esta bomba introduce potasio a la célula. En este caso la bomba se va a confundir porque el talio tiene una carga positiva como el potasio, entonces en vez de tomar potasio va a tomar talio. Por eso, y como consecuencia va a producir efecto tóxico. Por eso como tratamiento se le da sales de potasio, para que de esa forma
puede desplazar de la unión a la bomba al talio. Los antídotos que bloquean receptores que son responsables de efecto tóxico, teníamos el caso de atropina, que se da como tratamiento en los casos de intoxicación con pesticidas organofosforados. Y los antídotos que restauran la función normal, teníamos el caso de administración de azul de metileno, en los casos de intoxicación con aquellos agentes que producen methemoglobina. En el caso de intoxicación con glucósidos cardiotóxicos administrados para insuficiencia cardíaca, estos glucósidos producen una disminución de potasio en sangre, por lo tanto, como tratamiento se le va a dar sales de potasio. Cuando contamos con algunos de estos antídotos, el tratamiento va a ser mucho más efectivo. Sin embargo, en muchos casos no existen antídotos efectivos y debemos recurrir al tratamiento sintomático mediante fármacos que contrarrestan los síntomas que va presentando el paciente. Ante una urgencia toxicológica, en un caso de intoxicación aguda, el médico tiene que actuar en forma rápida y efectiva. Por eso, lo primero que va a realizar es un tratamiento sintomático hasta obtener el diagnóstico de la intoxicación. Una vez que sabe con qué se intoxicó ese paciente, va a aplicar el antídoto específico.